Bienvenidos a la comunidad cristiana La Misión, un espacio para crecer juntos en la fe. Con ustedes, Jorge Lonzi. Hoy estamos en la clase 2, ¿sí? Estamos viendo Hechos, la misión continúa. Estamos haciendo esta escuela porque realmente creo que es Dios el que nos está guiando a lo que estamos haciendo. Venimos de hacer la escuela anterior, que hablábamos del mensaje de Jesús para la iglesia. Habíamos visto el tema de cómo Jesús, lo que aprobaba y lo que desaprobaba de la iglesia. Y por último, habíamos visto la iglesia gloriosa, y dijimos también la semana pasada que, bueno, que Hechos, ¿sí? que Apocalipsis nos mostraba el final, pero Hechos nos mostraba el camino hacia esa iglesia gloriosa, ¿no? Hechos es el génesis de la iglesia, es el modelo original de la iglesia, y a lo largo de los años y de los siglos se fue deformando ese diseño original, y ahí estamos intentando volver. Realmente es tremendo lo que se ve, tanta gente que está volviendo a este diseño original, cada vez más se ve en diferentes naciones. De hecho, ahora estamos por ir a Cuba y ahí hay un trabajo tremendo en las casas, ¿no? Una cosa impresionante que se está viendo allí. Y bueno, vamos viendo esto en todos lugares que va funcionando cada vez más, la iglesia poco a poco se va volviendo y regresando a ese diseño original. Hay gente que se empieza a cansar de este diseño de iglesia que hoy se ve y de los diferentes evangelios que se escuchan. No me voy a meter ahí, pero sí es bueno que podamos ver esta escuela, porque esta escuela viene un poco a reforzar también todo lo que ustedes me han escuchado por años, los que me escuchan de hace años, hablar. Tenemos una escuela que habla de regresando al diseño, tenemos otra escuela que es la continuación de esa que hablamos de la misión, tenemos otra escuela que habla de ministros de Cristo para poder entender cómo funcionaba aquella primera iglesia. Ahí hablo de la famosa cobertura, de la sujeción y todas esas cosas que siempre la gente reniega y que manipulan la voluntad de la vida de la gente en mucho liderazgo. Se la dejo ahí para que vaya a verla, no me meteré esta noche. Pero el diseño de la iglesia original era muy diferente a lo que vemos hoy en día. Vimos la semana pasada que la importancia, una de las cosas más importantes que tenía aquella iglesia es que no fue iglesia hasta que no llegó el Espíritu. Cuando recién llegó el Espíritu Santo podemos decir que comenzó la iglesia. Porque la iglesia no puede hacer nada sin la intervención del Espíritu Santo. Jesús dijo, ustedes no pueden hacer nada, nada, no pueden hacer nada sin mí. Y ese mí es Él manifestado a través de su Espíritu en nosotros. Por eso le dijo, a usted le conviene que yo me vaya, porque si no, no le puedo enviar el Espíritu. Cuando Él se fue, envió el Espíritu Santo y ahí comenzó la iglesia. Y vimos la semana pasada la importancia, ¿no? de vivir una vida gobernado por el Espíritu, sobre todas las cosas, porque cuando uno anda gobernado por el Espíritu, uno vive en santidad, uno manifiesta el poder del Espíritu. Y bueno, y de allí surgieron muchos temas. En nuestra comunidad siguió surgiendo temas porque el hermano Esteve tiene la culpa de todo esto, siempre lo voy a decir, lo voy a exponer públicamente, porque él agarra y dice, sugiero, estaría bueno que hables de esto, y ahí ya él tira la semilla y yo la recojo y ya armo una escuela, ¿no? Me espero que no opine de aquí hasta fin de año por lo menos, que me deje un poco de descanso. Bueno, no sé, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, esta escuela un poco salió también de alguna semillita que Esteve puso por ahí. Y justamente estos días dije algo el otro día también, dije algo, y de ahí surgió la nueva semillita que Esteve puso, de hablar de que muchas veces, si la iglesia es guiada por el Espíritu y si la iglesia debe ser gobernada por el Espíritu, hay mucha gente que no tiene ni idea la función del Espíritu. Entonces era bueno volver a entender cuál era la función del Espíritu y saber también que Dios a sus hijos, a todos los que somos parte de su iglesia, nos dio dones, y los dones vienen del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces, bueno, el otro día con nuestra comunidad tocamos el tema de las funciones del Espíritu Santo, vimos 10, hay muchas más, pero vimos las 10 fundamentales, y quedó pendiente ahí el tema de los dones que recibimos del Padre, del Hijo y del Espíritu, y ver todo ese combo que tenemos para poder servir. Entonces, como eso es complemento un poco a lo que estoy enseñando ahora, les prometo que mañana, no sé si voy a salir en vivo o voy a grabar y el video después va a salir en YouTube, voy a hacer una enseñanza donde voy a hablar de la función del Espíritu Santo
de los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu, porque si no entendemos eso, nosotros no vamos a poder vivir todo lo que estamos aprendiendo acá. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulos, ¿sí? Esteve aplaude, yo lo entiendo, sí, obviamente, él me da trabajo, es él el que me da trabajo. Él dice que es el Espíritu Santo, pero en realidad es él el que me está dando trabajo y yo, bueno, como era Esteve, él propone, yo lo hago y el crecimiento lo da Dios. Bueno, esperemos que pase así. Sin más, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de la comunidad que transforma, ¿sí? La comunidad que transforma, la vida en comunidad. Nosotros tenemos una iglesia hoy en día que tiene una mentalidad de congregación y en el peor de los casos de club social. Voy al templo, voy al culto, lo peor que pueden decir, voy a la iglesia, como si el templo fuera la iglesia, y allí tengo algunas horas en la semana con algunos desconocidos, porque hay algunos que ni siquiera hablan, nunca se cruzan, no saben ni de dónde viven, ni qué hacen de su vida, y después vuelven a su casa y siguen viendo como si nada, entonces la iglesia, bueno, una congregación, una reunión más y demás. Ahora, la primera iglesia no vivía eso. La primera iglesia que vivía bajo el poder del Espíritu Santo, gobernada por el Espíritu Santo, vivía en comunidades. Ellos tenían mentalidad de comunidad, identidad de comunidad y vivían como una comunidad. Y eso, hoy vamos a ver, les hice un poco de introducción ahí en el grupo, eso provocaba que la vida comunitaria que ellos tenían hacia adentro se convirtiera en la misión hacia afuera, en la manifestación de la misión hacia afuera. Fíjense la importancia que nosotros tenemos de tener una vida comunitaria para poder manifestar lo que Jesús nos pide hacia afuera. Ahora lo vamos a ver, no me miren así con esa cara como diciendo, ¿qué está diciendo? Tranquilo, ya vamos a llegar. Estoy viendo, a ver, entró más gente, entró más gente. A ver, no, ha entrado gente acá, bueno, exalumnas han entrado, medias peligrosas. Espero que... Todavía me deben la última evaluación, Fabiana y Elizabeth me deben la última evaluación del centro misionero, pero bueno, no importa, vamos a dejarlo pasar. Hagamos que no las vi acá en el grupo esta noche. Bueno, sigamos. Permítame que voy a comenzar. Entonces, vamos a leer Hechos 2, del 42 al 47. Yo voy a leer Reina Valera contemporánea, para que todos tengamos una misma versión. Dije que vamos a leer Hechos 2, 42 al 47. Habíamos terminado la semana pasada viendo Hechos 1 y Hechos 2, todo lo que hablamos de lo que había pasado en Hechos 1 y Hechos 2. Ahora vemos el final de Hechos 2, lo que ocurre después de la predicación del apóstol Pedro, y bueno, gente que se convierte, y ahí empieza la iglesia, de alguna manera empieza a formarse la iglesia. Y dice así, voy a leerle, leo del 41, dice, fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron 3.000 personas. Al grupo de 120 personas se añadió 3.000. ¿Se imaginan lo que es? O sea, es algo muy fuerte. Es una manifestación realmente del poder del Espíritu que pasara eso. Y dice, las cuales se mantenían fieles en las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo y en el partimiento del pan y las oraciones. Dice, verso 43, al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor y todos los que habían creído se mantenían unidos y compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones, todo lo compartían entre todos según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí bien, acá hay algo tremendo que vamos a ir viendo, algunos puntos que son, pero muy, muy importante poder resaltar en esta noche de lo que era la vida de ellos, cómo era la vida, esa vida que la primera iglesia llevaba, ¿sí? Voy a tocar tres puntos, y hay uno que por ahí me voy a explayar un poco más, que es el primero, de lo que era la vida que el Espíritu Santo provocó. Porque vuelvo a recordarles, esto que vamos a leer, esto que está pasando con esta gente, es porque el Espíritu lo está provocando.
Siempre hablábamos, sí, tenemos que ser guiados por el Espíritu, tenemos que ser llenos del Espíritu, y hablamos del Espíritu, y hablamos del Espíritu, pero si nosotros estuviéramos realmente llenos del Espíritu, gobernados por el Espíritu nos convocaría a este tipo de vida que ellos vivieran. Y no vengamos ahora, porque siempre está el argumento, ¿cómo puedo decir?, mediocre, porque es un argumento mediocre. El que es mediocre siempre va a tener un argumento mediocre para no vivir lo que la iglesia vivió. Entonces te van a decir, no, eran culturas diferentes, son tiempos diferentes, todo diferente. Hermano, el diseño es el mismo. Pueden cambiar los tiempos, pero el diseño es exactamente el mismo. El Señor estableció este diseño para la iglesia. Y no vengamos que no, que las culturas, que las tradiciones, bueno, rompamos cultura, rompamos tradiciones y volvamos al diseño. Porque ese es el diseño de la iglesia. Ahí tenemos gente que eran de diferentes ciudades, de diferentes regiones, regiones muy alejadas, con diferentes idiomas, y esta gente están teniendo comunión. Obviamente que algunos de ellos volvieron a sus lugares y llevaron el mensaje a sus lugares, porque obviamente no vivían ahí. Habían venido por una fiesta, por el Pentecostés, pero se estaban volviendo después. O sea, esa gente fueron los primeros que Dios usó para llevar el Evangelio. ¿Usted nunca pensó en esto? Esos 3.000 no se empezaron a juntar y se quedaron todos los 3.000 juntos viviendo ahí. Se quedaron los que eran de Jerusalén, pero los demás se volvieron a sus lugares y llevaron este mensaje que ellos recibieron. Se fueron con el mensaje de Pedro, habiendo recibido al Señor, siendo parte del reino, empezando a ser iglesia, bautizados, pero se volvieron a sus lugares. Se volvieron a sus lugares. Ahora, los que se quedaron vivían esto. Y los que se quedaron, que vivían esto, y obviamente este diseño se empezó a expandir por todo lugar, es lo que nosotros queremos ver hoy en día y queremos analizar para que nosotros también lo podamos vivir. Porque si el espíritu está, si el espíritu es el mismo, bueno, va a provocar lo mismo. Si nos dejamos guiar por el espíritu, vamos a terminar acá. Nosotros hace 12 años que estamos guiados por el espíritu a hacer esto y vivimos como una comunidad. Los que se van agregando a la comunidad saben cómo vivimos. Ahora, miren esto. Solamente quiero hacer una aclaración acá porque no lo voy a tocar el tema, pero voy a hacer una aclaración para que quede claro, para romper también otro mito, ¿sí?, mediocre, que los religiosos levantan para defender el templo con uñas y dientes como el ídolo más grande que puede tener el evangélico hoy en día, aparte del culto que es el ídolo más grande todavía. No, viste que se congregaban todos los días en el templo, tenemos que congregarnos todos los días en el templo. ¿Por qué hacemos eso? No tiene nada que ver. Jesús nunca dijo hagan un templo y congréguense en un templo. Ellos iban al templo de Jerusalén, que no es el templo que nosotros tenemos, que hoy tiene alguno, ¿sí? Un rectángulo de, no sé, de 10 metros por 30, 10 metros por 50, un poco más grande, con sillas adentro, con un púlpito hacia adelante, con un altar, con instrumentos. No era ese el templo. Era el templo de Jerusalén, que era enorme, y ellos iban a las puertas del templo, porque si se metían adentro los mataban a piedrazo, no podían hacer eso, y en las puertas del templo predicaban a la gente que entraba y le hablaban de Jesucristo. Pero ese templo, Jesús mismo dijo, no quedará piedra sobre piedra, y no quedó piedra sobre piedra, no quedó más nada. Entonces la verdadera iglesia no se reunía en un templo, se reunía en las casas. Y no se reunían a tener un culto, se reunían a hacer esto que vamos a ver ahora. Y esto le daba identidad de iglesia. Hoy nosotros tenemos un templo y hacemos culto. La primera iglesia se reunía en casas y no hacían culto. Y queremos tener los mismos resultados que tenía la iglesia primera haciendo todo diferente. Imposible. E insistimos, llevamos cientos de años haciendo lo mismo y creemos que vamos a tener éxito haciendo lo mismo. Es como ir en contra de la corriente, es como decir, bueno, voy a clavar un clavo en la pared, pero no con el martillo, le voy a dar con descalzo, con el pie voy a clavarlo. Y bueno, te va a desangrar, te va a quebrar los dedos, o sea, es con el martillo. Pero bueno, a mí me gusta patear el clavo descalzo. Bueno, seguí pateando el clavo descalzo, desangrate, pero no vas a clavar el clavo. La iglesia va a multiplicarse, la iglesia va a crecer cuando entendamos que tenemos que ser una red de discípulos que hacen discípulos a otros. Después vemos cómo nos reunimos. Ahora, si nos reunimos, vamos a reunirnos para esto, para lo que la primera iglesia hacía. Y número uno, lo más importante, pilar de la iglesia, dice que perseveraban en la enseñanza y en la oración.
Eran dos cosas fundamentales que ellos tenían, dos columnas de la reunión de la iglesia. Perseveraban en la enseñanza y en la oración. Obviamente que se juntaban a comer, que celebraban la cena del Señor en medio de eso, de ese tiempo, pero los dos pilares de esa reunión era perseverar en la enseñanza de los apóstoles o la doctrina apostólica, como dice otra versión, y la oración. Entonces, la primera iglesia no era una iglesia superficial. Vamos al culto a ver qué siento hoy. A ver si me da una palabra de aliento para poder tirar toda la semana porque estoy tan triste y tan mal. No era no, nada que ver, la iglesia se juntaba otra cosa. Bueno, vengo acá porque hoy tenía tiempo para venir. Entonces vine a escuchar y una palabra, necesito una palabra, me vuelvo a mi casa y vivo como si nada después. No, la primera iglesia no era una iglesia superficial, era una iglesia que estaba totalmente metida en conocer y entender qué es lo que dijo Jesús. Porque ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y ahora voy a desarrollar un poco la doctrina de los apóstoles, porque siempre se habla por arriba y no se dice nada. Entonces, no, la primera iglesia, hermanos, se dedicaba, perseveraba en la doctrina, entonces se leían todos los profetas, se leían los salmos, se leían los proverbios, se leían... No, la primera iglesia no tenía ningún libro en la mano, porque esas cosas se leían en la sinagoga, la iglesia no iba a la sinagoga, la iglesia estaba en las casas. La iglesia lo que perseveraba era en la enseñanza de Jesucristo, los apóstoles, la doctrina apostólica era en la enseñanza de Jesucristo. Eso es lo que ellos enseñaban. Entonces, cuando se juntaban en las casas, los apóstoles, que habían sido testigos de esas enseñanzas, las compartían a aquellos que se sentaban a la mesa con ellos. Entonces ellos tenían constantemente la palabra de Jesús todo el tiempo allí y tenían todo el tiempo una intercesión. Oraban todo el tiempo juntos. Esos dos pilares generó en ellos una vida comunitaria tan fuerte que eran familia en la fe. Nosotros hoy tenemos la iglesia hoy en día tiene una relación tan superficial. Date una vuelta mañana, domingo, por cualquiera de los templos de tu ciudad, metete un ratito a escuchar lo que te dicen y no vas a escuchar las enseñanzas de Jesús ninguno. Te lo aseguro, ¿eh? Decime dónde querés que te lo firme. Te metés mañana en cualquier... Hacé una cosa, este domingo metete en 3 o 5, 4, lo que te dé el tiempo. Metete en los templos, escuchá un ratito a ver si hablan una enseñanza de Jesús. No la vas a escuchar. No la vas a escuchar. Y que dejen todo para estar orando juntos, vamos a orar. No, están cantando, están bailando, están danzando, están con las banderas, ya ni sabemos los tipos de culto que hay. Pero estos dos pilares no los tienen, no existen. Debemos volver a esto porque estos dos pilares generan vida comunitaria, lo otro genera una vida de congregación. Voy, escucho una palabra, ¿sí? Y vieron que tenemos adelante un coaching que le dice, saluda al que está al lado, dígale al que está atrás, abrace al que está al frente, sacuda a su amigo el otro. Y es como que tenemos un coaching que nos va haciendo, levante la mano, baje la mano, remoline, dé vuelta para acá. Es un coaching el que tenemos adelante. Y salimos y decimos, qué cultazo que tuvimos. ¿Por qué? Porque hoy lloramos un montón. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó después? No sé, lloramos. ¿Qué palabra diste? A mí me decían, ¿qué palabra diste, pastor? Y yo decía, bárbaro, ¿qué prediqué? Ah, no sé, pero ¿qué palabra? ¿Cómo no sé? Tuviste 50 minutos escuchándome, ¿cómo que no sé? Decime por lo menos el versículo bíblico que usé. Entonces, ese diseño que hoy vemos no tiene nada que ver con el primero, con el de la iglesia. Y eso generaba vida comunitaria. Ahora, quiero solamente, denme un tiempo, quiero hablar por lo menos 10, 15 minutos de esto, de lo que era la doctrina apostólica. Porque si estamos hablando de que nosotros estamos dándole la continuidad a esa historia, a los hechos de los apóstoles, como la iglesia que tiene que llenar el mundo entero del evangelio del reino, no cualquier evangelio, para que el Señor vuelva, entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que hacían ellos, porque ellos fueron efectivos. En un momento Pablo decía, no teniendo más territorio por acá, voy a ver dónde voy, o sea que ya no me queda territorio donde predicar. Nosotros miramos así y decimos, todavía nos faltan como 6.000 etnias a llegar. Nos queda territorio bastante, y los territorios que fuimos le metimos cualquier evangelio, no el verdadero evangelio. Hay que evangelizar el mundo, hermano, no, empecemos evangelizando la iglesia, que recibió cualquier evangelio. Reseteemos la iglesia primero para después ver qué hacemos después. Estamos en el punto de partida después de 2000 años.
porque abandonamos la vida comunitaria, abandonamos la guía del Espíritu, abandonamos el gobierno del Espíritu y las palabras de Jesucristo. Los pilares que tenían los discípulos, como lo vimos la semana pasada, eran las palabras de Jesucristo y el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo les recordaba a ellos las cosas que él había dicho, y de esa manera ellos crecían en Cristo y lo podían manifestar. Vamos a ver lo que ellos predicaban. ¿Qué incluía la doctrina apostólica? Primero, el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué incluía eso? La buena noticia de la muerte y de la resurrección de Jesucristo para perdón de pecado, obviamente, la necesidad de arrepentirse y de creer en Él como el Señor y el Cristo. Ese era el mensaje que ellos predicaban. Nosotros hoy, en vez de predicar este mensaje, predicamos, bueno, si estás triste, Jesús te va a traer felicidad. Si te falta plata, Jesús te va a dar trabajo. Si tu matrimonio está arruinado, Jesús te lo va a arreglar. No, son todas responsabilidades tuyas esas. Si nosotros vamos a predicar el Evangelio a alguien que no cree, tenemos que predicar esto, miren. Hechos, le voy a leer Hechos 2, a ver si se me fue acá. Hechos 2 es 22, 24 y 36, 39. Hechos 22, 24, esperen que lo busco, lo tengo anotadito por acá abajo. Dice así, miren cómo empezó predicando Pedro. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él. Como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inocuos, crucificándolo. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Y después dice el verso 36, sépanlo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos y todos aquellos en quien el Señor, nuestro Dios, llame. Ese es el mensaje que predicaban los apóstoles. Ese es el mensaje que hoy no predicamos nosotros. La mayoría cuando sale a evangelizar no predica este mensaje. La gente viene con todos sus problemas y nosotros queremos arreglar los problemas y no nos animamos a decirle, tu mayor de los problemas es que vos estás en pecado. Pero no por cometer un pecado, sino que vos vivís en el pecado de desobediencia, vos vivís como se te antoja a vos y no como Dios quiere. Entonces, hasta que no te arrepientas de tu pecado, nada va a cambiar. Tenés que nacer de nuevo, tenés que recibir al Espíritu, todo va a cambiar desde allí. Entonces, ese era una de las doctrinas de los apóstoles, el Evangelio de Jesucristo. Arrepentimiento, primero, convencimiento de pecado, arrepentimiento de pecado y reconocer a Jesús como el Señor, que significa el dueño de su vida, y el Cristo que es el Salvador. Básicamente era eso, no me lo vamos a meter hoy en día a hablar de evangelismo. Ahora, ¿qué otra doctrina tenían los apóstoles? Ellos enseñaban las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Y transmitían la vida de Jesús. Ellos decían, por ejemplo, ellos compartían lo que habían visto y oído de su ministerio terrenal. Recuerden que los que están ahí son testigos de Jesús. Ellos tuvieron 3 años caminando con Jesús. Ellos compartían lo que habían visto y lo que habían oído de Jesucristo. Y cuando hablaban de los mandamientos que Jesús dejó, obviamente que iban a hablar del mandamiento más importante, amar a Dios, amar al prójimo y amar, ¿sí? Amar a Dios, al prójimo y a sí mismo y hacer discípulos. Entre tantas enseñanzas que Jesús tiene. Ustedes saben, estoy haciendo 158 enseñanzas, llevo 67. Algún día de esto voy a terminar. Ténganme paciencia, lleva tiempo. Pero es tremendo, porque cada vez que voy a grabar una enseñanza de Jesús, me termina ministrando a mí.
Porque cuando leo encuentro cosas que nunca la había leído, nunca la había entendido o nunca la había visto. Dios va corriendo el velo. Miren, por ejemplo, Juan, a ver, espérenme que me tarda un poquito en abrir la Biblia. Juan, deme un segundo, Juan 15:27. Juan 15:27, miren lo que decía Jesús. Juan 15:27, ahí lo encuentro. Dice, y ustedes también, sería un poquito más arriba, 26, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. O sea, la orden que Jesús le da, dice, el Espíritu va a dar testimonio de mí, como hoy en día, por ejemplo, pasa con muchos musulmanes que se van a dormir y sueñan, o se le aparece el Señor de noche o de cualquier cosa y ahí creen, no necesita a nadie que le predique, él mismo le predica, o como nosotros somos testigos de él. La pregunta es, cuando yo salgo a hablar a la calle, ¿de quién testifico? Hay hermanos que testifican de Moisés, otros testifican de David, otros testifican de Josué, otros testifican de un profeta. Hermano, tenemos que testificar de Cristo. Le hacemos una ensalada a la gente en la cabeza. Solo Cristo, nos basta con Cristo. Mire otra cita bíblica, si usted quiere ahí también, para leerla. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Primera de Juan 1, del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos con referencia a la palabra de vida, que es Cristo mismo. De la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto, de la que damos testimonio. Juan dice, yo no le estoy predicando de Abraham, no le estoy predicando de Moisés, yo le estoy predicando de la vida misma, la palabra que se hizo carne, de él le estoy hablando. A veces me pregunto, ¿será que los cristianos hoy en día no lo conocen a Jesús, por eso no hablan de él? ¿Será que los cristianos hoy en día no lo aman tanto como para testificar de él? ¿Será que los cristianos hoy en día tenemos tanta ensalada de teología en la cabeza que no tenemos idea de qué decir de Jesús? Oh, Jesús el Salvador y el Señor, hasta ahí llegamos. ¿Cuánto conocemos realmente a Jesús? Porque si yo conociera a Jesús y estuviera enamorado de él y apasionado por él, no dejaría de hablar de él. Dice, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto, de la que damos testimonio, es la que nosotros le anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos ha manifestado. Fíjense que acá la vida eterna no es la salvación, la vida eterna es Cristo mismo. Dice, así que lo que hemos visto y oído es lo que le anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Fíjense dónde se generaba la comunión de la comunidad. Para ser comunidad necesitamos comunión. Para que haya comunión había que anunciar a Jesús. Punto. ¿Por qué la iglesia hoy no se pone de acuerdo y uno predica una cosa, otro predica otra cosa? Porque no hablan de Jesús. Hablemos de Jesús y vamos a estar todos de acuerdo. ¿O acaso no somos seguidores de Jesús? ¿Qué le pasa a la iglesia? ¿Por qué no reacciona la iglesia? La iglesia todavía está como el apóstol decía, todavía tiene un velo que cuando les sea quitado, verán a Cristo. El velo de la religión, el velo de Moisés, el velo de la ley, el velo de los profetas, cuando eso sea quitado, van a ver a Cristo y ya no van a necesitar más nada que Él. Fíjate lo que dice Juan, ¿qué es lo que generaba comunión entre ellos? ¿Cuál era la comunión entre ellos? Que ellos habían visto la vida, habían visto la palabra, que era Cristo, y eso generaba comunión entre ellos. ¿No oró Jesús así? Padre, que sean uno como yo soy uno contigo, que sean uno entre ellos y que a la vez a los que prediquen también sean uno junto con nosotros. Tú en mí, yo en ti, Padre, y ellos en nosotros. ¿Cómo nosotros podemos ser uno con el Padre y con el Hijo? La única manera es por Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida al Padre. Él es el camino al Padre. No los profetas, no la ley, es Cristo el camino al Padre. Yo soy el camino al Padre. Entonces, si transitamos por Él, somos uno con Él, somos uno con el Padre, somos uno entre todos. Y seremos de un mismo sentir, de un mismo parecer, de un mismo pensar. ¿Se va armando el rompecabezas? Espero que sí.
¿Qué incluía esa doctrina? Tercer punto de la doctrina. El bautismo y la nueva vida en Cristo. El bautismo y la nueva vida en Cristo. Hermano, no digo del chapuzón en agua, digo del verdadero bautismo, el del corazón. Porque hoy en día es como que, bueno, el éxito de la iglesia es que pongamos unos cuantos de camisón blanco y los metamos al agua. Ni sé por qué lo visten de blanco, no sé dónde sacaban esos vestirlos de blanco. Y ahí está, todo vestido de blanco, de camisones blancos y al agua todo. Y hermano, bautizamos, la iglesia crece, bautizamos un montón. Después andar buscándolo, no los encontramos, pues ya no se congregan más, volvieron a los vicios, pero se bautizaron. ¿Saben cuánta gente apartada que encontré yo que me dice, no, yo una vez me bauticé? ¿Y qué te pasó? Porque el bautismo es para andar en nueva vida. Yo no te veo andando en nueva vida. Ellos predicaban el bautismo, pero como el inicio a una nueva vida, no a sumarte a la membresía del templo, de la iglesia, no sé, la tribu de Judá, el león de no sé cuánto, no sé qué cosa, viste que le ponemos nombre así a la iglesia. Nada que ver. Romanos 6, 3 y 4 dice, Romanos 6, verso 3 y 4, dice, esto dice a Pablo, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Hermano, el bautismo no es un chapuzón en agua, el bautismo es señal de que quiero vivir una vida nueva. Decido vivir una vida nueva. El bautismo no es para ser parte de la membresía de un templo. El bautismo es la manifestación de que en mi corazón el viejo hombre lo enterré, juntamente con que lo crucifiqué, lo enterré y resucité una nueva vida. Y este es un nuevo hombre. Ese es el evangelio que ellos predicaban. Esa era una de las doctrinas que ellos predicaban sobre el bautismo. Ahora, déjenme ver que tengo anotado algo más por aquí, espérenme, que ya lo busco. Gálatas 3, Gálatas 3, 27, 28. No lo tengo yo, no sé si alguno lo quiere. Bueno, después lo leemos, anótelo por ahí. Igualmente después del PDF. Que también hablamos del bautismo. Gálatas 3, 27, 28, anótelo por ahí. 4. Estamos hablando, fíjense que recién estamos hablando que para vivir la vida comunitaria, guiada por el Espíritu, para que tengamos el poder que tenía la primera iglesia, las manifestaciones que tenía la primera iglesia, tenemos que tener lo que ellos tenían. Y este pilar es la doctrina apostólica. Le acabo de leer 3 pilares de la doctrina apostólica. Vamos al cuarto. Lo cuarto que ellos predicaban era la vida en el Espíritu. A ver, número 1, arrepiéntanse de su pecado. Son pecadores, arrepiéntanse, tienen perdón en la cruz, reciban a Jesús como el dueño de su vida y el Salvador. Listo. Bien, bárbaro. ¿Qué hacemos después? Bueno, hay que bautizarse, todo lo que vengo diciendo. ¿Y después qué? La vida en Cristo, la vida en el Espíritu. Los apóstoles enseñaban que ahora, si naciste de nuevo y si fuiste bautizado, es para andar en una nueva vida, pero esta nueva vida es una vida en el Espíritu, no en la carne. Por eso Jesús, cuando en Hechos 1:8 le dice, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder. Romanos 8:14, si no me equivoco, lo voy a buscar. Romanos 8:14 dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu. ¿Sí? ¿Qué más podemos leer de eso? Gálatas 5:16, porque el espíritu es contra la carne contra el espíritu. ¿Y por qué tenemos el espíritu? Para que no hagamos lo que nosotros queremos. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Una lista así que te tira Pablo. Estas son las obras de la carne: fornicación, idolatría, hechicería, enemistad, y cosas semejantes a esta, como que sigue la lista. A los cuales los amonesto que los que practican tales cosas no heredan el reino. Ese era el mensaje de los apóstoles. No, bueno, hermanito, yo sé que estás en un proceso, yo sé que te cuesta dejar de murmurar y de chismear, que tenés la lengua más larga que la corbata. Bueno, pero ya va a cambiar, hermanito. No, cambia ya. Si andás en nueva vida, ya arrepentite de ser un chismoso, de ser un blasfemo. Arrepentite de la vida en la carne que vivís. Porque el apóstol Pablo también le dice a los colosenses, hagan morir
estas obras de la carne que están en ustedes. El mensaje apostólico no era con anestesia, hermano, iba derecho al hueso. Ay, Pastor Jorge, vos no tenés amor cuando predicas. Sí, porque te amo te digo esto, porque no vale del reino, sino. Yo quiero que heredes el reino. Y si no te digo esto, no le da el reino. Bueno, está bien, todavía sigo mirando pornografía. Aguantame un ratito más. ¿Hasta dónde? ¿Te murió y te va al infierno? Déjame que te lo diga ahora. Me explico el mensaje que ellos tenían. Esta era la doctrina apostólica. Ellos andaban diciendo, no, se tenés que ser valiente como Josué. ¿Qué valiente como Josué? Arrepentite, hermano, dale. No, tenés que, sacando características de aquellos hombres que ni siquiera el espíritu tenían. Que permítanme decirle algo y no lo digo a modo de orgulloso ni de pedante. Todos los personajes del antiguo pacto no nos atan ni los cordones a nosotros, porque nosotros tenemos el espíritu, ellos no lo tenían. Nosotros podemos hacer cosas tremendamente mucho más maravillosas que ellos, pero el tema es que no nos hemos creído todavía qué es lo que tenemos. Entonces nosotros tenemos que entender que el apóstol Pablo, por ejemplo, acá, está enseñando que la vida cristiana no se sostiene del esfuerzo humano, sino que es caminar bajo la guía del Espíritu, bajo la obediencia del Espíritu, y eso genera el poder del Espíritu en nosotros para tener frutos. ¿Me explico? Lo repito, es un caminito. Pablo dice, no es con tu esfuerzo humano que las cosas van a cambiar. Vos tenés una nueva vida ahora y esa nueva vida es bajo la guía del Espíritu, en obediencia a lo que el Espíritu te guía de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Eso manifiesta el poder de Dios en tu vida y produce los frutos que Dios quiere de vos. Porque los frutos que Dios quiere de vos no es que le digas, sí, Señor, me congrego todos los domingos, me compré la Reina Valera contemporánea y tengo la Biblia más grandota de estudio. No la abro nunca, pero está ahí. Ah, me canto todos los coritos y demás. Yo soy la que baila adelante moviendo la bandera o yo soy el que toca la batería. ¿Qué me importa? Dice Dios. Y a mí no me importa nada de eso. Si lo inventaron todos ustedes eso. ¿Dónde yo los mandé a hacer eso? Dice Dios. Yo no lo mandé, lo inventaron todos ustedes. Es la forma que ustedes inventaron, pero yo no los mandé a hacer eso. Yo lo que los mandé simplemente es a que vivan en obediencia al Espíritu Santo y sean testigos míos hasta el último de la tierra. Hagan discípulos hasta el último de la tierra. A eso Jesús nos mandó. El tema que no, hermano, es un mensaje muy violento el que está dando el pastor Lonzi esta noche. Bueno, hermano, no sé, váyanse a un club social. Suscríbanse a una, no sé, a Netflix y miren novelas, qué sé, no sé, miren series, qué sé, no sé. Este es el evangelio que tenemos, este es el evangelio que nos va a llevar a la muerte, que inevitablemente nos va a llevar a la muerte. Primero muerte acá adentro y nos puede llevar afuera a muerte también. Porque vamos en contra, hermano, lo que empieza a pasar, porque ese siempre pasó, pero esta vez va a pasar mucho más, que los principales enemigos los vamos a tener adentro, no fuera. Los religiosos evangélicos que están adentro son los primeros que nos van a perseguir. Son los primeros que nos van a pegar. Porque cuando yo decido vivir una vida en santidad y en obediencia, apartado de la hipocresía, apartado de la tradición, voy a marcar la diferencia. Y cuando yo marco la diferencia, los expone a los que no lo hacen. No necesito ni acusarlos, los expone solamente. Porque la gente mira y dice, ¿quién es el que es genuino acá? Porque acá ya no es por lo que digo, es lo que ve la gente. Acá no es el marketing que hago de mi vida, es lo que la gente ve. No hay Photoshop en mi vida, es lo que ven. ¿Sí? 5, y con esto termino en cuanto a esta parte, esta primera parte. Hoy va a ser un poquito más largo. 5, téngame paciencia. Téngame paciencia. 5, otro pilar. Después de hablar de vivir en la vida en el Espíritu, ¿por qué decían eso? Porque les generaba la esperanza del regreso de Jesús. Ellos hablaban del regreso de Jesús. Hoy la iglesia ni habla del regreso de Jesús. No, hermano, Dios quiere que tengas el mejor auto, la mejor casa y que tengas muchos bienes. Y si mañana viene Jesús, ¿dónde te lleva todo eso? Si mañana te moriste, ¿te entra en el cajón todo eso? Pablo dijo, si nada hemos venido y si nada nos vamos. ¿Qué hace buscando lo que el mundo busca? El mensaje de ellos es, hey, apurémonos a vivir en santidad, en obediencia, evangelicemos, hagamos discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor viene a buscarnos. Y no nos queremos solo, queremos llevar más gente con nosotros. Esa era la urgencia que la iglesia tenía. Quinto pilar, entonces, la esperanza del regreso de Jesús.
el anuncio de que Jesús volvería por su iglesia y que establecería su reino, era la esperanza que tenía aquella primera iglesia. La esperanza que tiene la iglesia hoy en día es que Dios lo bendiga, que Dios le dé la casa, que le dé un buen trabajo, que le aumenten el sueldo, que no tenga ningún problema, que nunca se enferme y si se enferma que tenga una buena prepaga. Ese es el problema de muchos cristianos hoy en día. Los primeros cristianos dicen, yo quiero vivir en el reino de Dios, donde ya no voy a llorar, donde no voy a padecer, o sea, pero no estoy teniendo la doctrina del escapismo, me quiero ir ya. No, no, no. Cuando vengan me voy, mientras tanto voy a ser fructífero acá. No voy a pasar sin pena ni gloria acá. No, no, voy a dejar un legado acá. Si me voy antes que vos vengas, bueno, voy a mirar para atrás y irme y decir, mira, ahí están todos los discípulos que formé. No, 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 no fue un cristiano pasivo que no hice nada con lo que vos me diste. Mañana tal vez veamos los dones, todo lo que Él te dio para que funcione de esa manera. A ver qué tengo anotado por acá. Tesalonicense, que era Tesalonicense 4, el 16 al 17. Miren lo que le decía Pablo. Dice, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense uno a otro con esta palabra. No, me causa gracia esto. Cuando pienso en la iglesia de hoy en día, el ánimo al hermano, vamos hermano, ya vas a conseguir un mejor trabajo. Vamos hermano, que la casita está ahí nomás, está ahí nomás. Vamos hermano, que te van a aumentar el sueldo. Oro por oro para que te aumente el sueldo. La palabra de aliento de ellos era, vamos, vamos que viene, vamos que viene, vamos que nos vamos con él. ¡Qué diferente! Ellos tenían una mentalidad eterna y la iglesia hoy tiene una mentalidad terrenal. Totalmente diferente. ¿Pero por qué ellos tenían esta mentalidad? Porque ellos, los apóstoles fundacionales de la iglesia, supieron qué es lo que tenían que decir. Pusieron las bases que tenían que decir. Y hoy los que se llaman apóstoles están diciendo cualquier barbaridad que no tiene nada que ver con los fundamentos de los primeros apóstoles. No, no, ¿me entienden, no? Me miran con unas caras esta noche como diciendo, bueno, tranquilos. Gracias, gracias por los aplausos. ¿No? Te aplaudo al Señor, yo no los escucho, así que. En resumen, para ir avanzando, porque si no, en resumen, estoy viendo todas las cosas que hacen, me hacen reír. Dice, en resumen, la doctrina de los apóstoles era la enseñanza de Jesús transmitida fielmente, ellos transmitían fielmente lo que Jesús habló y aplicada en la vida de ellos diariamente, manifestando el testimonio de que lo que Jesús enseñó, ellos lo vivían, y eso fue lo que hizo que perseverara la enseñanza de Jesús en todo el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, en Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Perseveró la enseñanza de Jesús. Ellos se dedicaban a formar discípulos que vivan lo que Jesús pidió que vivieran. Hoy en día, en el ambiente misionero, estoy harto de escuchar la gran comisión. Mateo 28, 19 al 20, y ahí largamos, y ahí de hacer discípulos, y si sos más misioneros todavía, ahí no dice naciones, son etnias, son los pueblos no alcanzados, bla, 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 y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole a que guarden las cosas, y amén, qué bárbaro. Ok, ahí tenés la clave del discipulado, después vamos y no lo hacemos. ¿Cómo era que había que discipular? No, el manual que tiene 5 tomos de teología, no sé qué. Hermano, Jesús lo dijo. ¿Cómo hacemos discípulos? Enseñándole a que vivan lo que yo le pido a ustedes. No es muy complicado de entender, me parece. ¿Se entiende, no? El tema es por qué no lo hacemos, si lo entendemos. Es más, le dejo una picando y me voy. No, y después otro día lo hablamos. Ya lo hablé muchas veces esto. Jesús dijo, bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el primer bautismo, Pedro no lo hace. Pedro bautiza solamente en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Investigue, hermano, yo no le voy a decir más nada. Y Steven, no voy a hacer una enseñanza esta porque en mi otra enseñanza ya lo he dicho. Ya me estoy atajando, ¿viste? Porque digo algo y ya Steven me hace hacer una enseñanza nueva. Después investiguen por qué Pedro fue desobediente en el primer bautismo de 3.000 personas.
que en realidad no fue desobediente, es que nosotros entendemos lo que Jesús dijo en la Gran Comisión, pero bueno, para otro día. Reflexión. Una iglesia que ora y estudia la palabra es una iglesia firme, difícil de sacudir. Y cuando digo estudia la palabra, estoy hablando de Jesucristo, no de la Biblia. ¿Sí? Vayan y vean una clase especial que hice, una prédica, ya no sé qué es, donde hablo de la palabra. Y la palabra se encarnó, es Cristo. Un llamado a la acción, después al final lo vamos a decir con más detalle, pero por ejemplo, tomar el compromiso esta semana de tener un tiempo para observar alguna enseñanza de Jesús. ¿Qué le parece? ¿Sí? Podemos observar alguna enseñanza de Jesús y tener un tiempo de oración comunitaria, o sea, con tu familia, con algunos hermanos de la iglesia o con un grupo pequeño en el que te reuní. Sería bueno que podamos decir, che, ¿les parece que hagamos esto hoy? Vamos a ver alguna enseñanza de Jesús juntos y vamos a ver qué nos dice papá, mamá y sus hijos, o si no, con 2 o 3 hermanos de la iglesia, o si no, en un grupo con otras personas que te reunís. Pero seamos obedientes. Dejemos de abrir el salmo y bajo la sombra del Altísimo y me tiene cansado ese salmo ya. Hablemos de Jesús, por favor. Bien, hasta acá el primer pilar de la iglesia. No se me vayan, por favor, va a ser largo. Primer pilar de la iglesia. Segundo pilar de la iglesia. O sea, el primero era perseveraba en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Y en la oración. Segundo, la comunión y el compartir lo que tenían. Ellos tenían comunión y compartían lo que tenían. Hermano, dice que no había necesidad entre ellos porque compartían todo generosamente. Hoy lo leímos, pero en Hechos 4, otra parte, Hechos 4, 34 al 35 dice, así que no había ningún necesitado entre ellos. Yo recorro, me meto cualquier domingo en cualquier templo evangélico y te puedo asegurar que encuentro gente necesitada. Y que el que está al lado no tiene ni idea que está necesitado y le dice, hermano, Dios te bendiga, que tengas una linda semana. Y esa persona se va y tal vez no tiene para darle de comer a sus hijos. Una semana hermosa va a tener, de hambre. Y vos te fuiste a comerte el asadito, acá en la Argentina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no saben, como no tienen comunión, no saben lo que le pasa al que está al lado. No había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían heredades y casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía según la necesidad. O sea, la iglesia no era una congregación de creyentes reunidos en un templo, era una comunidad generosa y solidaria. Una comunidad generosa y solidaria, que aún aquellos que no tenían, aún así daban también. Pablo dice en un momento, yo sé que ustedes en su extrema escasez aún han dado generosamente. A ver, de que nosotros tenemos uso de razón, de que somos cristianos, en nuestra casa, a pesar de haber necesidades, siempre hay una bolsa preparada para darle a alguien que necesita alimento. Siempre. Es más, si compramos algo y es mucho, vemos a ver quién repartimos. Y sabemos quién darle porque sabemos la necesidad de todo. Sabemos quién tiene trabajo, quién no tiene trabajo, sabemos todo. Algunas cosas se nos puede escapar, no estamos en la vida de todo, pero vamos tratando de saber, porque nos importa. La comunidad, la comunidad aquella, era un testimonio vivo frente a la sociedad que les rodeaba. Ellos eran un testimonio vivo de Cristo. Eran diferentes. ¿Recuerdan? Juan 13:35 dice, en esto conocerán que son mis discípulos, dijo Jesús, si tuviesen amor unos por los otros. ¿Qué amor yo puedo tener por mi hermano si no me importa cómo está? Oh, te amo. Ah, y ahora está de moda. Hola, amado. Oh, mi amado, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo la semana, mi amado? Y basta de los clichés, eso, de esa jerga. Basta esas cosas. Realmente, hermano, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Estás bien? ¿Te está pasando algo? ¿Tenés alguna necesidad? Que no me haya enterado.
Tal vez me enteré, y bueno, pero si no me enteré, contame. Nosotros en nuestra comunidad siempre le digo a los hermanos, hey, no esperen que nos juntemos el miércoles, hablen entre ustedes, mándense mensajes, pregúntense, júntense en un WhatsApp y charlen un rato. Entre ustedes, salténnos a nosotros, somos los pastores, pero salténnos, no tienen que pasar por nosotros. Comuníquense entre ustedes, pregúntense cómo están. Es más, muchas veces en nuestra comunidad se han resuelto problemas que otros tenían y nosotros ni nos enteramos cuando ya pasó. Porque venimos, hace 5 años que venimos formando una comunidad en este sentido. Y la mayoría, hermanos, prácticamente todos son generosos. Doy testimonio de que es así. El amor visible de la comunidad cristiana es la señal más clara para el mundo de que realmente Cristo está ahí. La comunidad donde cada integrante de la misma están en comunicación con los demás, comunicación, demostrando con hechos que le importa la vida de su hermano. A mí me tiene que importar tu vida, como a vos te tiene que importar mi vida. Nosotros siempre decimos, porque seamos pastores no quiere decir que nosotros estemos todo el tiempo preguntándole a ustedes cómo están. Nos encantaría que de vez en cuando nos pregunten, che, ¿y ustedes cómo están? Porque seamos pastores no somos superhéroes. También necesitamos que alguien nos pregunte, ¿y ustedes que también? ¿Cómo están? ¿Nos imagina por la que pasamos muchas veces, las luchas espirituales que tenemos aquellos que vamos llevando adelante una obra? A veces queremos patear todo y tirar todo y basta de esto, ya no, me voy a, no sé, a hacer cualquier otra cosa y de repente te pega unas cachetadas el espíritu y te trae de vuelta y dale. Pero sé que es bueno que alguien te pregunte, ¿estás bien? ¿Necesitas oración? ¿Necesitas un caramelito aunque sea para endulzar el día? Son cosas que uno tiene que estar pendiente. Por eso ahora justamente que vamos a Cuba estamos totalmente dispuestos a llevar todo lo necesario para poder ayudar. Hermano, sacamos el pasaje más barato, que vamos sin valija en la bodega, para poder juntar dinero para llevar allá. Si nosotros poníamos la valija con mi señora, poníamos una valija cada uno, eran $340 más. Yo prefiero llevar $340 y darle de comer a los hermanos cubanos. No llevo una valija para mi comodidad. Llevo un par de ropa que la tendré que lavar todos los días, porque no me va a alcanzar, pero no importa. ¿Me explico? Porque yo, ¿qué voy a gastar? $340 en poner 2 valijas abajo del avión para estar más cómodo yo con más ropa. No, no llevo valija. Dame el dinero y le doy de comer a los hermanos. Le compro un equipo, no sé, solar porque están de 24 horas, están 20 horas sin luz. El otro día hubo un apagón y todavía se están recuperando, todavía no tienen luz, todavía no tienen internet, todavía están... Hermano, un país sin luz directamente, no una región, todo el país apagado, te juro. Si vos pasás con un avión por arriba de Cuba, no te das cuenta que está Cuba, porque abajo no hay luz, está todo oscuro. ¿Usted viajó en avión de noche alguna vez? Si el que viajó en avión de noche va viendo todo oscuro, oscuro, luces, hay un pueblo, luces, otro pueblo, luz. Acá nada, vos pasás por arriba de Cuba y te enteraste que pasaste por arriba de Cuba, porque está todo oscuro. Vivís 20 horas en la oscuridad, vivís sin poder espantar los mosquitos de noche por el calor que hace, sin un ventilador, sin nada. Viví, a ver cómo viví el otro día. Aguantás un día, 2, 3, pero la vida entera. Bueno, esos hermanos necesitan ayuda. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque nos importa. Me importa a mi hermano que está padeciendo, como me importa el otro que está siendo asesinado o está siendo violado o le están matando sus hijos, no sé, en Nigeria o en Irak o donde sea. Me importan. Me debería importar, pero no los conozco, nunca lo vi, tal vez nunca lo vea en mi vida, no importa, son mis hermanos, son mi familia. Punto. Vivo 50.000 veces mejor que ellos. Ay, pero hoy no pude comer el pan, no pude comprar carne, y el otro hace semanas que no come. Esta es la identidad que tenemos que empezar a generar. El amor verdadero se expresa en acciones concretas de generosidad. Si ves un hermano que tiene necesidad y le decís, ve hermano, que te vaya bien, lloverá por vos, y no suplís su necesidad, tu amor no sirve, no existe. Es una fe sin fruto, fe muerta. Por eso que un llamado a la acción sería identificar una necesidad de alguien cercano y buscar la manera de ayudarlo esta semana, mañana si querés.
Tres. Tercer pilar, o tercera característica de esta iglesia que nacía. El impacto en la sociedad y el crecimiento de la iglesia. Dice que Dios añadía cada día los que habían de ser salvos. La vida comunitaria de ellos generaba, sí, un impacto misionero tan fuerte, porque era una vida comunitaria genuina. Genuina. O sea, lo que pasaba adentro se manifestaba como una misión, como una obra misionera para hacia afuera. La gente quería estar con ellos. A ver, cuando decimos de que la vida comunitaria de ellos, de la primera iglesia, era tan genuina que tenía un impacto misionero, estamos hablando de que la forma en que ellos vivían atraía a la gente, alcanzaba a la gente y transformaba a la gente. Cualquiera que entraba a esa comunidad tenía que ser transformado, no le quedaba otra. Seguramente iba a ser transformado por los hechos que esos hermanos que lo recibían le daban. Hoy en día hay gente que entra a un templo y hay gente que no tiene idea que entró alguien y no lo saluda, no lo van a recibir, nada. Se sientan por ahí, entró a la reunión, se fue y nadie se enteró que hubo uno nuevo. Salvo que esa congregación esté preparada para recibir gente, pero si no. Y es más, y si entra, le van a invitar para todas las reuniones que tienen en el culto. Jamás le van a preguntar dónde viven para ir a visitarlo, si tiene necesidades, si necesita alimentos, si necesita medicamentos, qué necesita, nada. La iglesia no está preparada para vivir en comunidad. El impacto misionero de la iglesia primitiva fue tremendo. Como leímos en Hechos 2 del 42 al 47. Había un testimonio visible ante la sociedad. Dice, verso 47, y tenían favor con todo el pueblo. Hoy en día, la gente ve un evangélico y sale corriendo. Ve un pastor y se espanta. Me va a sacar plata. Me van a no sé qué, se asusta la gente cuando ve la iglesia hoy en día. Cuando ve los cristianos hoy en día, y ni hablar en liderazgo, se asustan, se espantan. En aquel tiempo pasaba todo lo contrario, la gente quería estar con ellos. Porque ellos no tenían una vida de congregación, de culto en culto los domingos, el culto general del domingo. No, ellos tenían una vida comunitaria. Entonces la gente decía, esto bien como una familia, queremos estar con ellos, ¿nos podemos sumar? Venga para adentro, ¿nos sumamos? La unidad, la generosidad, el amor que ellos practicaban era algo contracultural. Iba en contra de la cultura. Hoy en día, que tenemos una cultura tan egoísta como el mundo entero, a veces sí, hay veces que hay manifestaciones de generosidad, es evidente, todavía le queda algo de ética y de moral a algunos seres humanos en la tierra. Y además, algunos hasta lo hacen por conveniencia. Por ejemplo, Estados Unidos dan donaciones porque después le descuentan de los impuestos, por ejemplo. Y vos decís, qué generoso. No, hasta el tipo le descuentan los impuestos, pues eso está dando. Hay gente que hace eso. Pero, a ver, vivir como la primera iglesia es contracultural, vamos en contra de la cultura. Amarnos, respetarnos, que nos importe el otro, va en contra de la cultura. Hoy a la gente no le importa nada del otro. Hay gente que no sabe quién son los vecinos. No estoy en una ciudad grande, que es difícil, porque muchas veces es muy difícil conocer toda la gente en una ciudad grande. Pero hay pueblos que la gente no sabe quién es el vecino. No le importa. Entonces la primera iglesia no tenía esto. La primera iglesia tenía una vida tan comunitaria, tan genuina, que iba contra la cultura y eso despertaba la curiosidad de la gente. ¿Cómo puede ser que esta gente, que es pobre, está perseguida, está oprimida bajo el gobierno romano, está oprimida por los religiosos judíos y aún así están felices? Y dice y los discípulos, después de haber sido azotados, salieron contentos y felices por haber padecido por causa de Cristo. ¿Ves? Estos son los locos, estos tipos, ¿qué le pasa? Bueno, ellos estaban felices. Y la gente decía, esto tiene que tener algo diferente, porque no puede ser. Algo nos estamos perdiendo. Entonces, dos cosas que tenía que ver con el impacto misionero de la iglesia. Primero, que tenía un testimonio visible. Y segundo, que había una atracción espiritual. La gente veía que Dios estaba en medio de ellos. ¿Por qué? Porque había señales, había prodigios, había vidas transformadas, había evidencia de que Jesús había transformado esas vidas.
Hoy hay gente que va a los templos, hermano, y pasan 20 años y no se transformó nada, siguen con las mismas mañas de siempre, siguen con los mismos problemas de siempre. Gente que tiene 20 años cristiano sigue con los mismos problemas matrimoniales, con los mismos problemas sociales, con los mismos problemas del trabajo, con los mismos problemas con los hijos, con los mismos problemas con los parientes, no resuelven nada, con el mismo problema de carácter, arrastrando las mismas cosas siempre, no cambian nunca, nunca dan testimonio. Ah, pero tranquilo, que te van a recitar la Biblia en algún momento. Algún versículo tienen para decirte enseguida, porque lo saben todo, pero no viven nada. La primera iglesia no es que sabía todo, pero sí vivía todo. Y por último, el tercer impacto misionero de la iglesia es que crecían en número, pero también en discipulado. No solamente crecían en número. A ver, hermano, hoy en día la iglesia, y le digo porque el año pasado me lo pasé asesorando pastores, que todos buscan que su iglesia crezca y crezca en número, pero nadie habla de discipulado. Yo decía, pastor, si hoy tenés 50 personas y te cuesta pastorearla, ¿qué pasaría si vienen 200 de golpe? No te digo 3000, 200. ¿Las podrías pastorear? Estaríamos complicados. Entonces no pidas ganar gente, pedí discípulos. Formá discípulos que después se multipliquen en más discípulos, porque vos no podés hacer todo. Muchos de los hermanos que están acá, nosotros los vemos formando como discípulos para que se hagan cargo de otra gente, y de hecho se están haciendo cargo de otra gente. No me estoy haciendo cargo yo ni mi esposa, ellos se están haciendo cargo de la gente. ¿Por qué? Porque tenemos certeza de que lo que hemos hecho en su vida, lo que hemos enseñado, lo que hemos impartido en su vida, ellos lo están dando. Y tal vez lo están dando mejor que nosotros todavía. La primera iglesia no solamente creció en número, creció en discipulado. A ver, la comunidad, por eso en las próximas clases vamos a empezar a hablar de esto, la comunidad vivía de tal manera que lo que más pensaba era en multiplicar todo eso, en expandirlo, no en concentrar. Hoy la iglesia piensa en concentrar en un templo, en una casa, concentramos a 10, a 20, a 30, a 40, a 50, nos quedó chica la casa, bueno, alquilemos un local y ya está, listo, ya entramos en el... Mira, hay mucha gente que salió de los templos, se empezaron a juntar en las casas y cuando se juntaron 30, 40 dice, vamos a tener que alquilar un local, volver a lo mismo. Ah, vamos a hacer cosas diferentes, no, volver a lo mismo. No entendiste nada, estás apilando gente, no estás haciendo discípulos. Si estuvieras haciendo el diseño, no tendrías 30 o 40 personas en un lugar. Tendrías 30 o 40 casas abiertas, que es diferente. Y cada uno de ellos haciéndose cargo de gente. Y ahí viene la multiplicación. Para ellos la misión no era un evento aislado. Para ellos era el resultado natural de la vida comunitaria y espiritual que tenían. Tenían claro lo que tenían que hacer. Hacia adentro de la comunidad, hacia afuera, había que evangelizar a ese discípulo y expandir el evangelio por todo lugar. Por eso que lo que pasa en Antioquía, no quiero meter mucho ahí porque tengo más cosas para decir, pero lo que pasa en Antioquía es tremendo. Porque los que eran esparcidos van, predican por todo lado, un montón de gente cree, hay un montón de gente que cree, pero tiene que venir Pablo y Bernabé y sentarlos y disipularlos durante un año para que dentro de un año los que estaban alrededor digan, estos son cristianos, son discípulos de Jesús. Los creyentes cabezones, inmaduros y un montón de cosas se transformaron en discípulos de Jesús en un año. Hoy hay gente que es cristiana hace 30 años y yo creo a veces que ni creyente es. No pasó ni siquiera el nivel de creyente, volvió para atrás. Porque anda apartada. Cuarto impacto misionero de la iglesia. La iglesia predicaba con hechos y palabras, en ese orden. Hoy la iglesia predica palabra, 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 hechos cero. ¿Cómo salió el partido? Ganó por goleada las palabras. Hechos no metió ni un gol. ¿Sí? Palabras 10, hechos cero. Ah, tenemos palabra para todo, palabra en WhatsApp, palabra en Facebook, palabra en Instagram, palabra, largamos palabra para todos lados. Hechos, ninguno. Dejemos las palabras y tengamos hechos. De hecho, Hechos 1 comienza diciendo, oh Teófilo, como te hablé en el primer tratado, las cosas que Jesús hizo y enseñó. Ese es el orden. La iglesia predicaba con hechos y luego con la palabra. Hechos de generosidad, hechos de comunión, hechos de amor genuino,
hechos de que me importa el otro, hechos de predicar el Evangelio, de hacer discípulos. Ellos no solo anunciaban el Evangelio, ellos encarnaban la vida de Cristo diariamente. A ver, la palabra se encarnó, ¿verdad? Bueno, que se encarne en nosotros la palabra. Y la palabra no es que se te tiene que encarnar la Biblia, la palabra es Cristo, que Cristo se encarne en tu vida, para que seas testimonio y testigo fiel de Él. La comunidad de Hechos era una comunidad que era un instrumento misionero. Ese era el instrumento misionero que Dios usaba, comunidades, hombres y mujeres que se iban expandiendo por todo lado, discipulando personas, y cuando discipulaban personas formaban nuevas comunidades, y esas comunidades enviaban a sus misioneros y formaban otras comunidades, y se iba todo ramificando. Ellos manifestaban lo que era el reflejo del reino de Dios en la tierra, porque el reino de Dios hoy en día es el reino celestial, todavía no es el reino aquí. Estamos bajo el reino de los cielos, hasta que sea el reino realmente de Dios. Pero el reino de los cielos se manifiesta en la tierra por los hijos que manifiestan el gobierno de Dios sobre su vida. Eso es reino. Cuando Dios me gobierna, yo estoy manifestando que el reino me gobierna. Venga tu reino y hágase tu voluntad. O sea, tu reino está sobre mí, pero se tiene que hacer tu voluntad, que sea visible. Entonces ellos vivían una vida comunitariamente y personalmente que manifestaban el reflejo del reino de Dios sobre su vida, y donde iban, manifestaban el reino, establecían el reino. Y cuando se manifiesta el reino, todo cambia. En otras palabras, la comunión interna se convirtió en una misión externa. Anote esa frase por ahí y no se lo olvide. La comunión interna personal mía con Cristo y la comunión como comunidad se convirtió en una misión externa. Porque esa comunión generó un testimonio para que la misión avance y se expanda. La manera en que se amaban, la manera en que se cuidaban, la manera en que compartían todas las cosas, era el mejor sermón que ellos tenían para manifestar a Cristo a los que no lo conocían a Cristo. Era el mejor sermón. Eran genuinos en lo que hacían, no eran hipócritas. No era, las relaciones de ellos, hermano, seguramente había algunos, pero en general las relaciones de ellos no era por conveniencia, era por amor. Hoy hay muchos cristianos que se juntan con otros por conveniencia, no por amor. A ver qué le puedo sacar a este, o a ver en dónde me puede posicionar este, o a ver qué puerta me abre este. Hermano, no es así. Es saber cómo yo le sirvo a mi hermano. Si él me sirve, bueno, gracias. Sembré, evidentemente voy a cosechar, es una ley. Pero primero siembro, no cosecho. Hay mucha gente que quiere cosechar cuando nunca sembró. Quiero cosechar discípulos, nunca sembré mi vida para ser un discípulo, no sembré mi tiempo, no sembré mi dinero, no voy a cosechar discípulos. Primero tengo que sembrar. Quiero cosechar dinero, no siembro dinero. Yo conozco misioneros, hermano, que no dan un centavo. Lo único que hacen es esperar que le den a ellos. Repito, hay misioneros que lo único que esperan es que le den a ellos, y ellos nunca dan. El misionero sabe qué tiene que hacer, primero dar, para que después le den. A Pablo no le faltaba nada en todo su viaje. Y cuando le faltó fue porque Dios lo permitió. Pero Pablo era un dador. Pablo vivía dando. Es más, él daba su vida por todo lo demás. Él decía, cuando vaya, no solamente gastaré de lo mío, sino mi vida también la gastaré. ¿Se lo imaginan a Pablo yendo a un lugar diciendo, vengo acá a buscar una ofrenda, hermano, porque soy el apóstol, a ver qué ofrenda me dan? No, él gastaba su vida. Y es más, como vamos a hacer ahora en Cuba, vamos a estar 15 días con calor, no sé si lo que están ahí en nuestro grupo vieron el itinerario, vamos a estar así todos los días, así, así. ¿Y saben qué? En un triciclo vamos a andar, eléctrico, por todos lados. Con calor, con mosquito, con sol, con un montón de cosas, dando todo y aún llevándole alimento a los hermanos para que nos escuchen. Hoy les decía, me dijeron, por favor, no hagamos extendido mucho la enseñanza, vamos a hacer por parte, porque los hermanos no van a soportar. ¿Por qué no soportan? ¿No tienen problema de atención? No, no están durmiendo, no están comiendo y algunos están enfermos. Pero quieren estar escuchando. Nos gastamos por la misión, entregamos todo por ello.
La iglesia saludable en comunión se convierte en una poderosa herramienta evangelizadora. Llamado a la acción, pregúntate cómo mi iglesia o el lugar donde te congregas puede crecer en comunión para impactar mejor tu ciudad. Si alguno acá todavía se está congregando en un templo, ¿cómo ustedes pueden vivir como comunidad y no como congregación de templo para impactar su ciudad? Piénsenlo, después vean. Le dejo 3 desafíos y después vamos a las preguntas y hablan un ratito ustedes. 3 desafíos para esta semana. Si lo quieren anotar, si no, tranquilo que después les paso el PDF. 3 desafíos. Número 1, apartá un tiempo para llamar o escribirle a alguien de tu comunidad cristiana, de la que sos parte, simplemente para preguntarle cómo está y si necesita algo. No es tan complicado. No sé cuánta gente son parte de la comunidad a la que pertenece, pero mándale un mensajito. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Punto. No es tan difícil. ¿Cuánto te puede llevar? ¿Un minuto mandarle un mensaje así? Bueno, si del otro lado responde, bueno, se genera una conversación, genial. Pero necesitas ir a golpearle la puerta. Ahora, si tenés la posibilidad de ir hasta la casa y golpearle la puerta, genial. Mejor todavía. Pero por lo menos demuestra que tu hermano te importa. Número 2, aparta algo de dinero o alimentos o algún bien material para sembrar en alguien de tu comunidad cristiana a quien Dios te guíe dar. Acá ya no es que ando preguntando, Señor, guíame, tengo un dinero que quiero sembrar en alguno de mis hermanos, o tengo este alimento que quiero sembrar en alguno de mis hermanos, o tengo algún bien material que quiero sembrar en alguno de mis hermanos. ¿A quién se lo doy? ¿A quién se lo doy? Bueno, al que Dios te muestre, dáselo. Y seguramente te lo va a agradecer, porque fue Dios el que te guió. Y esto demuestra también que tenés una identidad de comunidad. Y por último, toma un compromiso mensual para sembrar en la obra misionera global. Tenés muchos misioneros en el mundo entero que necesitan dinero, no tus oraciones, dinero necesitan para hacer que el reino avance. Cuando vos como misionero te vas a otro país, muchos de los misioneros hoy en día que están en países donde no está permitido el evangelio, ¿sí? Donde no está permitido el evangelio, tienen que entrar con alguna profesión o a veces ni siquiera consiguen trabajo. Y a veces ofrecen su profesión en una ONG donde no ganan nada. Ahora, ¿de qué vive ese misionero? ¿De qué come? ¿Cómo se transporta? Si tiene un problema de salud, ¿qué hace? ¿Tiene que pagar una visa todos los meses o una vez por año? ¿Cómo la paga? No, la iglesia no da para los misioneros. Hermano, los misioneros están haciendo lo que vos no haces. Están yendo donde todos tendríamos que ir. Movernos, movilizarnos, llevar el evangelio. A ellos hay que ayudarles. Y no es ayudarles, es ser parte de lo que están haciendo con tu dinero. Es habilitarlos para que hagan más. Como decía el apóstol Pablo, si pasa el hermano Timoteo por allí, ¿sí? Ayúdenlo a continuar su viaje. Si, como decía Juan, si alguno de los maestros itinerantes que andan, pasan por ahí, hónrenlo porque ellos están sembrando el evangelio. La iglesia no hace eso. En su gran mayoría no lo hace. O hace esporádicamente, pero no toma un compromiso mensual de sembrar en la obra misionera. Yo no digo que siembre en todos los misioneros, pero que Dios te dé carga por algunos. Por uno, por dos, por tres, por lo que sea. Y de acuerdo a tu presupuesto, da. Y si no te alcanza el presupuesto, da igual, porque Dios va a ampliar tu presupuesto por dar a un misionero. Cuando vos sembrás en alguien que expande el evangelio, que alguien que sirve al Señor, evidentemente el Señor te va a bendecir a vos también. Y no lo hagas por conveniencia, hacelo por amor, hacelo por compromiso con el reino. Tomá un compromiso mensual. Es muy importante que lo hagas. Y repito, ¿el misionero necesita oración? Sí, muchísima. ¿Pero ¿sabes lo que necesita? La mayoría de los misioneros se vuelven, ¿por qué? Porque no tienen dinero para seguir adelante, porque nadie los acompañó en el proceso y los dejaron solos, o también porque
se cansaron de andar solos y no tener otros obreros que quieran trabajar con ellos en el lugar. Nosotros tuvimos 3 años en Uruguay y volvimos a Uruguay porque Dios nos dijo que teníamos que volver. Pero yo les puedo asegurar que en ese tiempo en Uruguay no había ofrenda, no había obreros, no había nadie que te llamara prácticamente. Algunos sí, obviamente, había excepciones. Pero estábamos solos. ¿Saben lo que es estar en otro país solo con tus hijos, chicos? Que le tenés que dar de comer, que lo tenés que mandar a la escuela y no tenés trabajo porque sos extranjero, nadie te da trabajo, tenés que reinventarte a ver cómo hacer porque nadie se acuerda de vos. Bueno, así hay muchos misioneros en muchas partes del mundo. Y no en Uruguay, que no es tan complicado. En otros lugares muy difíciles, de difícil acceso para el Evangelio. Que esa gente está dando su vida por Cristo, literal, su vida. Bueno, allí hay que sembrar. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que haya sido de mucha luz para tu entendimiento. Visita nuestro sitio web, lamision.online,